Y empezamos de lleno con el livestream de la versión 4.3 de Genshin Impact. Por cierto, algo que he de mencionar es que a la pobre Navia ya me la andan discriminando de entrada sin siquiera haber llegado su banner, porque es la nueva 5 estrellas y ni en la miniatura del video la han puesto. Terrible. Vamos con lo importante, el trailer. Camera operator. That can be a pretty technical job. Are you really up to it? Uy, la musiquita. Uy, Navia con los lentes. No he visto nada de leaks ni nada, así que todo va a ser novedoso para mí. Put no thought into finding a good camera angle, and the characters weren't in the shots. Positions, everyone. Nice to meet you. I am Navia, the president, leader, commander, Pero bueno, chief, ¡cuánto glamour! executive director, and boss of Spina di Rosula. Qué rara se me hace escucharla con esa voz. ¿Hoy pelea con paraguas? Ok. ¡Hoy los lentes de sol! ¿Serán los de uno de sus ayudantes? ¿Y ese cañonazo de ulti? Oh, Furina. ¿De qué va a ir esta versión? Dios mío. Modo actuación. ¿Personaje nuevo? Chiori. Eso no me lo esperaba. ¿Ayaka? You're just as naive as her. Did you really think 2 muskets would be enough to defeat me? Yo no sé qué está pensando, pero me encanta. Uy, la música para Chevreuse. Usa lanza. No me lo esperaba eso, no sabía. Nice. Una ulti que parece la de Kirara, un poquito. Yo y Milla, ok. Crossover de personajes. ¡Ojo! That was beyond mesmerizing. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. Not the kind of waves that drown people. I mean, the good kind of waves. Bueno, primer código, antes que nada, es decir, muy bonito tráiler, espectacular, increíble, bastante divertido y interesante la temática que parece que va a tener de teatro más teatro y no teatro de catástrofe mundial ocurriendo por detrás. Pero se ve interesante la versión. Y sí, tiene pinta de que va a haber mucho evento de fotografía. No sé por qué se me da ese feeling. Por cierto, los códigos estarán en la descripción y a su vez anteriormente en el canal subí un video con todos ellos en la descripción y demás, bien bonito para que los puedan canjear así de rápido. Ok, eso me gusta más. Navia. Qué raro se me usa. Qué raro se me hace escucharle en inglés, iba a decir, pero eso no era un paraguas, eso es un jodido hacha. ¿Y ahora es un paraguas? ¿Se transforma? ¿Lluvia de meteoritos? Ok, fue un vistazo demasiado rápido como para opinar demasiado, pero se ve bonita cuanto menos. Cañonazos, un hacha paraguas, no esperaba nada de eso. ¡Eso sí que es otra onda! Even when it comes to her enemies, Navia is not the type to eschew basic etiquette, so she prefers to Pero es un maintain hacha que se appropriate transforma en distance while in combat. paraguas. While using her elemental skill, Navia opens her gun Bueno, el pellet hacha será el and arma fires 5 estrellas, multiple claro. Rosula shard shots that can pass through opponents, dealing Tan geo bonita que le damage queda. upon a successful strike. Y yo que no lo voy a poder For a tener. period of time, Por after free to play. using her elemental skill, Navia's normal, charged, and plunging Okay. attacks will deal increased damage and become infused with the power of Geo, which cannot Pero se be overridden. ven bonitos los movimientos que tiene, ¿eh? Por cierto, si me llego a pasar algo y quieren comentarlo, yo encantado de leerlos, se agradece muchísimo, porque bueno, puede que se me pase algo, porque por ahí intento ver las imágenes, por ahí intento leer, y puede que alguna u otra cosa se me termine saltando, así que no duden en comentar todo lo que quieran comentar y sus opiniones, que yo les estaré leyendo y respondiendo.
some sort of ammo for the gunbrella? Oh yeah. Yes, you guessed Ok, it. munición When a character in the party obtains an para el elemental paraguas shard created con esas from the cargas. crystallized reaction, Navia will gain crystal shrapnel charges. Navia will Y a todo consume esto, these charges after primer unleashing hacha her de elemental batalla. skill. Her skill damage Y primer paraguas de batalla también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Oh, okay. So you're saying that Navia's elemental skill becomes more powerful if she works together with other characters in the party to trigger the crystallized reaction. Oh, Yes, exactly. actúa con Okay, great. cristalización, Navia's con esa reacción. elemental burst calls forth Un the poco más de utilidad para el geo. Rosula Salute, which unleashes a massive bombardment on opponents in front of her, periodically dealing geo-elemental damage. I should also mention that Navia will accumulate crystal shrapnel charges at certain intervals if she strikes enemies todo with esto. Rosula Dorada Salute. A todo esto, la imagen de Navia disparando los cañonazos me recuerda mucho a típica propaganda militar. Bueno, alguna imagen de propaganda militar, no lo sé si han visto ustedes, donde aparece así sonriendo, mirando al horizonte y detrás aparecen todos los cañones, que no sé hablar, y armas de fuego de la guerra y cosas así. Me parece haber visto imágenes así en el pasado. That's awesome. Pero está muy I bueno. heard that the Spina di Rosula likes to perform firearm salutes before important negotiations. You know, as a way to celebrate future success. Yo y Milla estará feliz de ver eso. Me gusta cómo juega con el paraguas mientras va golpeando. Se ve muy bien. As the president of the Spina di Rosula, Navia is always trying to collect the latest intel by exploring all Bueno, un corners of talento Fontaine. When Navia is útil. dispatched on a Por fin hay 20-hour uno para expedition Fontaine at de estos. Fontaine, it's time for Chevreuse to be in the Chevreuse. spotlight. Ooh. Okay. Chevrolet para los amigos. A ver, un poquito de gameplay. Best snack. They're easy to carry with you and go with Ah. so many sauces. Amante de la comida chatarra, al parecer. Parece que va a tener una interesante personalidad. Y usuaria de lanza y rifle. Muy bueno. Me hubiese gustado un poquito más de combate con el rifle, pero bueno. Chevreuse and her musket are basically partners in crime. Ahí They're está, un poquito más del combate. She definitely knows her way around a firearm. Chevreuse uses her musket to fire at opponents during her elemental skill. For a period of time after unleashing her elemental skill, Chevreuse Okay. will continuously restore HP to the active character on the field. During ¿Puede her disparar más de una elemental vez? burst, Chevreuse fires an explosive grenade with her musket, which will split into secondary explosive shells upon impact. Haha, Bueno. impact. Decime que al menos puede disparar más de una vez con la elemental, estaría bueno. Híjole. Yo creo que no se va a poder. Like markings around her during combat. Can she shoot a special type of ammo? That's right. Chevreuse obtains an overcharged ball when a nearby party member triggers the overloaded reaction. Holding Chevreuse's elemental skill will consume this special ammo to unleash an even more powerful pyro attack that covers a larger AoE. This attack will also grant an attack buff to all pyro and electro characters in the party. Ok, básicamente nos están diciendo que la llevemos en un equipo de sobrecarga She was reading a novel. para hacer boom boom. Oh, I should also mention what happens if Chevreuse is paired with all pyro and electro characters. If your party contains at least A ver, one ¿qué character ocurre? of either type, then triggering the overloaded reaction will cause an opponent's pyro and electro resistances to decrease. Okay, so Ujú, it seems bueno, like Chevreuse bajar. could really shine in Aumenta la resistencia, quiero decir. She has to be able to catch a wide variety of cunning criminals who try to evade her at all costs. So when Chevreuse is in your party, stamina consumption from sprinting is decreased. Oh, esa es buena. love that. Me gusta. In the first half of version 4.3, travelers Ok, can look forward to Navia the y addition of Ayaka. Navia and Ayaka. A new 5-star claymore, Verdict, will Qué also be bonita es featured el in the arma weapon 5 event wish. In the estrellas. second half of O version sea, 4. perdón. ¿Podemos detenernos un momentito a deleitarnos con lo bonita que es ese hacha de batalla? Me gusta muchísimo y se ve espectacularmente genial. Claymore, Verdict, will also Súper be única. featured in La the primer weapon event hacha de wish. batalla. In the second half of version 4.3, we'll have returning event wishes from the Raiden Show Pobre and Yoimiya. Yoimiya. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Y Chevreuse, ¿cómo no? That's awesome. Travelers can also look forward to 2 new Con los artifacts rerun. in version 4.3. Songs of Days Past and Nighttime Hoy nuevos Visitors in the artefactos. Echoing Woods. Welcome back, everyone. Bien. So, we've thoroughly Eventos. discussed our casting options for the Chiori Oh, of ¿esa the espada? TV commercial.
¿Será la versión free to play para Navia? Tiene pinta, ¿eh? ¿No van a hablar del personaje que aparece al final de la imagen? Ah, no, esperen, creo que Chiori es la muchacha que aparece atrás del todo y de la que llevan hablando hace rato y por no prestar atención y... bueno, era ella la dueña de la tienda y no me di cuenta. Ahí está, el primero. Ah, no. ¡Ojo! No está mal. Es original este, ¿eh? Me gustó, me gustó. Bueno, típico evento de combate. El blanco y negro, qué bonito. Pero sí, el típico evento de combate con algún añadido para que se sienta diferente, básicamente. ¿Y esto? During the activity Extreme Drive, travelers will help her test out stabilization mecha balls. Look at how the traveler chases after those stabilization mecha balls. Okay, I bet that contract employee can relate since she's being chased down by that client. Curioso minijuego. Ok, recolectar cositas de esas antes que tus contrincantes. Diferentes. Se ve divertido para pasar el rato, lo que dure el evento. Tampoco es la quinta maravilla, pero está bien. In this activity, travelers will get to shoot their own scenes by experimenting with different camera positions and narration techniques. Cool. Más fotos. Lo dije. Iban a haber muchas fotos. Kuki Shinobu just arrived in Liyue for her class reunion. Yeah, and Ito decided to tag along as the ¡Ojo, Ito! Ya se tardaba en aparecer en Fontaine. Aside from meeting this mysterious new Beetle Battle Master, travelers can also look forward to new ways nuevas to battle. habilidades. While the movement and charge mechanics remain unchanged from the original event, travelers can now also instruct Onikabuto to use Guard to defend against Electro Bullet and Jetstream attacks. Make use of the movement, Bueno, no me charge, disgustó and este guard evento en lo strategies absoluto, to ¿eh? topple your opponents Es divertido, when they throw at you. por más simple que sea. Se me hizo divertido. No sé ustedes. Travelers can look forward to encountering an Y old otro friend evento in the más. Fontanian countryside. Y That's añaden right, otro Olin silly came to de acompañante. Fontaine and No uso ningún silly de acompañante, ni ningún acompañante en sí. Pero bueno, está bien tener uno extra. brought his treasure map and treasure-seeking Sealy along with him. Yay! Our mini Sealy friend is back! So cute! Travelers can help restore the Sealy's vitality by absorbing energy from the locations that are marked on Ulman's treasure map. In return, the Sealy will guide us to the locations of buried treasure. Bueno, básicamente el evento que hemos tenido en el pasado algunas veces, de buscar tesoros con el Sealy, solo que esta vez bajo el agua. You might also come across a mysterious domain guarded by a unique swordmaster who searches for the meaning of battle. During the dance of resolution. Bueno, básicamente, segundo evento de combate, con un handicap diferente. ¡Oh, Liven! El besto NPC de Genshin. En resumen, de Liven, protogemas gratis. Ah, bueno, las cartas del TCG. ¡Ojo, ojo! ¡Signo era jugable! ¡La tenemos, por fin! ¡Volvió! En forma de cartas. No se me ocurre qué más pueden mostrar ahora. Ah, las optimizaciones. Que de esto habían soltado un comunicado. Y por fin, muchas de las cosas que mencionaron eran cosas que se venían pidiendo desde hace 84 años. Excepto lo de la resina, eso no lo van a poner nunca al parecer. Pero bueno, por otras cosas sí que han metido mejoras. Y vamos a escucharlas ahora mismo porque por fin las meten. Dios mío. With an ever-increasing amount of artifact sets to choose from, many travelers may have been hoping for a better and quicker way to mejoras de calidad de vida. Vienen genial en el juego. After the version 4.3 update, travelers can check out artifact set recommendations for a given character to see what artifact. Ese es un extra que no me esperaba, pero está bueno también. In addition, an automatic locking function has been added.
Now, when filtering artifacts in your inventory, you can lock the artifacts that fit your filter specifications in batches. With the automatic locking function, newly acquired artifacts that fit your locking criteria will automatically be locked when added to your inventory. Oh, that's awesome. Nice. Travelers can have up to 2 preset auto-lock plans for each artifact set. Travelers can choose their own or follow the recommended settings summarized for active player data. Since it may take some time to collect the necessary statistics, Bueno, esto para los artefactos viene muy bien. Tener todo un poquito más organizado, seguro, tranquilo. Viene bien, viene bien. You can unlock them in batches as well. Travelers can look forward to both of those features in the new update. That's not all though. Travelers will be able to sort Y hay artifacts más. by 3 different attributes. Plus, the artifact enhancement screen will allow travelers to add a greater amount of enhancement material. Por fin, no vamos a tener que ir de 6 en 6. Aleluya, 3 años les ha tomado darse cuenta de eso, o al menos meter el cambio. Yo solo sé decir de nada. Dios. Pero bueno, ahora que está, se agradece, supongo. Más optimizaciones, vamos, que creo que es de lo mejorcito que va a traer esta versión. In addition, the project team has made adjustments to provide smoother ascension and enhancement experiences for travelers. When you level up a character, Para subir enhance an personajes, artifact, or bien. enhance a weapon, you no Y longer have to armas. click so many pop-up Nice. windows. Oh, that's awesome. As a new player using a few 1- and 2-star materials to level artifacts, the whole process Por might fin, be a bit algo slow, que especially with facilita pop-up las windows. cosas. Totally. Que tampoco era muy complicado, pero Significantly reduces the amount of podría pop-up ser más windows that we simple have to click siempre. through. So travelers can look forward to a much Y por smoother fin lo hicieron así, enhancement más and simple. leveling process. The next Y menos tedioso. optimization has made it easier to repeat domain challenges. Previously, travelers who tried to continue domain challenges would be sent to the entrance of the domain. This meant they would have to run all the way to the Y esto, center qué to start the bonito. challenge. But after this update, Qué travelers bonito. who choose to continue in a domain No challenge vamos a tener que hacer una caminata de no sé cuántos metros hasta la zona para iniciar el dominio. Ah, qué felicidad. In addition, version 4.3 has made it easier to clear your quest backlog. Archon Quest Chapter 2 Act 4, In the Depths, An Unexpected Reunion, takes place in the underground mines of the Chasm. In the past, travelers had to complete the world quests, Chasm Spelunkers, and the Heavenly Stones debris before Okay. being able to proceed to the Archon Quest. In this update, travelers no longer need to complete those 2 world quests. Instead, travelers can speak directly to the miner who issued the commission to unlock a teleport waypoint. Bien, They bien. will take them to the corresponding Bien para la gente nueva que está llegando a esa parte. Also, one-click Also, expeditions will ¿qué be más? available starting in version 4.3. This will allow travelers to claim expedition rewards and repeat expeditions with a single click. Travelers will also be able to Aleluya. process ingredients and forged items with a single click. Aleluya. Okay, moving on from Genial. optimizations, a new fontaine Ahora en la style tetera. realm layout will be added to the Serenity Pot. Ah, bueno. Purchase the corresponding items from Nueva the zona en la lobby to tetera. unlock it. Submarina. Like an aquarium. I know, right? Bueno, será una cúpula bajo el Travelers will use agua. ocean currents to travel between the islands in this layout. Qué bonito que se ve. Even have ponds that travelers can use Muy, to muy, keep muy bonito. fish. It looks like a cool underwater kingdom. It's just so pretty. ¿Aumentarán el espacio para colocar cosas? No lo creo. Be sure Se ve to muy check it bonita out la when the versión. update goes live. Nada relevante en cuanto a historia, pero Alright, bye, guys. se ve See you divertida. later. Bye. Así que nada, gente. Qué bonito el outfit de Songli. ¿Para cuándo van a sacar esa skin, Dios mío? Ustedes dejen sus opiniones en los comentarios, yo les estaré leyendo y respondiendo. Me ha gustado mucho lo que se viene en esta versión. No es lo más OP, lo más espectacular comparado a la versión que tuvimos anteriormente, pero se ve muy bien todo lo que se ve que nos va a traer, en especial las optimizaciones. Por lo tanto, estaré leyendo sus opiniones y nos vemos en el próximo video.